Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un segmento más de 321 Entrevistas. Hoy estoy muy entusiasmada que está con nosotros Kimberly Vargas, que es psicóloga y es especialista en duelo. A Kimberly la conocí hace ya varios años cuando estábamos las dos bastante más jóvenes y le he admirado desde ese momento que había fundado y es la fundadora y directora del proyecto Creciendo a través del duelo, y la admiro muchísimo porque estos temas cuesta mucho trabajarlos a nivel de sociedad. No estamos acostumbrados a hablar del duelo como algo de la vida cotidiana, porque por supuesto es algo que nos da miedo, pero el hecho de que nos dé miedo no significa que no deberíamos de conversar de estos temas. Entonces hoy que es 2 de noviembre, que es el día para honrar a las personas que ya partieron, yo quería conversar con Kimberly y romper un poco el silencio en estos temas. Así que Kimberly, te agradezco muchísimo que estés dándonos este espacio y bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad que es un gusto compartir contigo. Como bien lo dices, ¿no? Hablar de duelo duele, pero no hablarlo duele más. Entonces, en buena hora que hayas generado este espacio, más bien te agradezco mucho la invitación. Sí, muchas gracias. Mi primera pregunta era como sociedad, ¿qué es lo que deberíamos, qué conversaciones sobre duelo deberíamos de tener que no estamos teniendo? ¿Qué es como lo principal que debemos de saber todos a la hora de enfrentarnos a esta temática? Sí, yo creo que lo principal es no escapar al dolor de perder, ¿no? Incluso desde cuando estamos chiquitos, cuando estamos pequeños y perdemos nuestra primera mascota, la mayoría de padres intentan evitarnos el sufrimiento reemplazándola por otra. Y en ese momento nos castran la oportunidad de entender lo que es la muerte y los rituales mortuorios que podemos realizar en honor al cariño que teníamos por ese ser viviente. Entonces yo creo que lo principal es eso, no escapar, no huir al dolor que podemos sentir desde que perdemos cosas pequeñas o desde que perdemos amores grandes, ¿verdad? Porque no es una competencia de qué duele más, sino de decir, ok, si he perdido, tengo que darme el espacio para poder sentir qué es lo que estoy sintiendo y qué significa esta pérdida en mi vida. Y con base en tu criterio, ¿vos crees que es importante hablar del duelo incluso cuando no nos estamos enfrentando a un duelo en específico? ¿Qué sé yo? Como que en la escuela, que es importante que nos enseñen habilidades socioemocionales, incluir estos temas como parte de esas conversaciones desde jóvenes antes de que pase cualquier cosa, ¿o es mejor esperar cuando ya estamos en ese momento y tener conversaciones más ricas sobre eso? ¿Cuál sería la forma ideal? Pues el ideal sería tenerlo desde nuestro programa escolar, ¿no? Incluso España está muy evolucionado con cursos de pedagogía de la muerte, donde no esperamos a tener una pérdida para hablar de esto, sino que lo incluimos como parte vital de nuestra existencia. Entonces, al poder entender que somos finitos en el tiempo y que estamos expuestos no solamente a perder seres queridos, sino relaciones, estatus, ¿no? U otro tipo de símbolo importante para nosotros, nos prepara de alguna manera con herramientas para poder enfrentarlo cuando pase. En cambio, cuando nos sorprende, cuando es súbito, es mucha la conmoción, es mucho el choque emocional que podríamos incluso tener un enfrentamiento poco saludable a esta experiencia de perder. Y en esto que vos estás mencionando, que no es solo el duelo por seres queridos, que probablemente es el más grande y el más importante, pero también has mencionado que uno puede tener duelos por otro tipo de experiencias. Y esto es como muy interesante porque y me gustaría que vos hablaras de este tema, pero yo tradicionalmente relacionaba duelo con seres queridos. Y hace como 10 años me fui de un trabajo, digamos, ya tenía, iba a ir a estudiar, pero era un trabajo que para mí significó tanto en mi vida que me costó muchísimo soltar, que ya no estaba en esa organización, por más que lo que me esperaba después era algo que me emocionaba muchísimo. Entonces yo pensé como, ¿por qué estoy sintiéndome así si esto lo he querido toda mi vida? Pero
me costó como llegar a entender que lo que estaba viviendo era un duelo, pero como nunca le puse el nombre, como hasta meses después, esas emociones como que eran rarísimas. Entonces, no sé si, bueno, si efectivamente era un duelo y si esto también es lo que vos estás mencionando de que se convierta parte de nuestra cotidianidad. Claro, y es que por definición el duelo es un proceso de adaptación a un objeto o sujeto amado, ¿no? Entonces muchas veces el pérdida de una relación, sea amorosa o sea laboral, nos va a generar, ¿no? Este displacer, porque era algo que yo no quería perder, porque no estaba preparada para hacerlo, porque me generan muchas emociones encontradas e incluso en un ascenso, ¿no? Aún así, vayamos a un puesto mejor o a un lugar mejor, eso no significa que no nos duele perder lo que teníamos, ¿sí? Porque cuando ganamos, estamos perdiendo y viceversa, ¿sí? O que me dicen, por ejemplo, de los divorcios. En muchas ocasiones, para algunos, el divorcio es recuperar su libertad o es fortalecer su autonomía, ¿no? Entonces, la pérdida no siempre significa un fracaso, muchas veces también significa ganancia. Es más, es ahí, en nuestras situaciones de crisis, en nuestros momentos de pérdida, donde el ser humano se transforma, ¿no? Donde nos vemos ante el reto de crecer, de edificarnos, de resignificar nuestra existencia y darle un nuevo significado a esto. Y digamos, porque esto me parece muy interesante, esto que mencionas de que incluso un ascenso, porque uno tendría que enfocarse como esto es súper positivo, entonces, ¿vos qué recomendás que uno pueda hacer en esos momentos? Yo creo que algo súper importante es saber qué pasa, digamos, de que uno se siente extraño, pero hay como una explicación, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos utilizar en esos momentos? Sí, y históricamente, André, lo que es la representación, ¿no? de las pérdidas, muchas veces nosotros cerramos ciclos a través de rituales. Entonces, toda actividad importante en la vida del ser humano, sea de ganancia o pérdida, antropológicamente la representamos con rituales. El bautizo, el matrimonio, la primera comunión, la muerte de un ser querido. Entonces, si realmente esto importó en nuestra vida y significó muchísimo, para poder hacer un cierre saludable, necesitamos hacer un ritual y no necesariamente tiene que ser religioso o espiritual, sino solamente simbólico. Si voy a pasar de un puesto a otro, pues quiero agradecer a quienes me apoyaron en el puesto que tenía, ¿no? Y quiero heredarle al que continúa con esta labor, pues los conocimientos que adquirí, dejar un legado, ¿no? Eso es un ritual. Eso te permite desprenderte de forma saludable para asumir un reto mayor, ¿sí? Pero con un sentimiento de gratitud, no con miedo, no con angustia, no con un sentimiento de abandono. Entonces, se recomienda poder hablar de estos temas para decir, si estoy comenzando o estoy terminando una etapa importante en mi vida, ¿qué ritual a nivel personal voy a crear para poder entonces transitar esta experiencia, ¿no? Para poder trascenderla y si la deseo compartir con otros o solamente es un tema personal. Y esto me parece que es algo que uno, que está dentro de las posibilidades de uno hacer esos rituales, no tiene que ser algo como muy, muy grande o logísticamente complicado, ¿verdad? Sino que con lo que ya tenemos y lo que somos podemos pensar en algún ritual. Claro, simplemente con pensar, ok, esta experiencia en mi vida, ¿qué me enseñó? ¿Sí? ¿Qué experiencias trajo? ¿Y qué aprendizajes? Porque no solamente rescatamos lo bueno, decidimos quedarnos con lo bueno, pero también de las situaciones que de pronto no fueron tan buenas, también aprendimos, también crecimos, también forjamos carácter, también desarrollamos habilidades que no teníamos. Entonces, tenés que darle valor a todo lo ocurrido, ¿no? Y de alguna manera darle respeto y honrar las decisiones que tomaste, ¿sí? Para poder hacer un cierre digno a esta etapa de tu vida. Qué importante esto, porque sí, no estamos acostumbrados necesariamente a hacer estos cierres. Tengo un ejemplo un poco más ligero con respecto a lo que hemos estado hablando, pero en un curso que llevé hace unos meses, lo llevé por 2 semestres y los profesores que lo daban insistían en que la última clase fuera una clase de cierre. Y a mí estas cosas me cuestan un montón, entonces yo por mí me hubiera saltado el cierre porque era
no sé, es como que no estamos acostumbrados a eso y estas cosas cuando uno piensa, es que esta es la última vez que voy a estar en algo, la última clase de esto, por más que uno haya tenido altos y bajos en el lugar, como que eso de pensar que ya se acabó es como difícil, pero sí ya me queda un poco más claro porque ellos insistían que era necesario. Claro, porque es una sensación de que ya no lo voy a tener más. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue si ya cada jueves no voy a clases? ¿O qué sigue si no los vuelvo a ver? Siempre hay un temor a, ¿y ahora qué sigue después? Sí, por eso qué importante y qué sabiduría la de tus maestros que tomen tan importante la última clase como un cierre. Sí. Y ahorita, digamos, hemos hablado como de duelos de la vida cotidiana, como esta cuestión de los divorcios o de la cuestión laboral, pero ya pensando en los duelos que más nos duelen, valga la redundancia, que es la pérdida de nuestros seres queridos, ¿cómo? Yo creo que en esto es cada persona lo vive a su forma, pero ¿cómo podemos enfrentarnos a esos duelos de la forma más sana posible o constructiva posible? Ujú. Yo creo que fórmulas para poder decir cómo enfrentar un duelo saludablemente, pues no hay, porque cada uno enfrenta la experiencia de perder desde lugares muy distintos. Todos expresamos amor y dolor de formas muy diferentes, ¿no? Sin embargo, una de las formas más comunes es el llanto. Entonces, cuando hemos perdido algo que realmente hemos amado y que nos ha importado, lo esperado, ¿no? Es estar tristes, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con el llanto? Pues se gasta, ¿no? Se reconoce, se le da significado, se le permite un espacio, ¿no? Y se comparte con otros. Porque cuando yo comparto la felicidad, la multiplico. Pero cuando yo comparto el dolor, lo divido. Entonces, tener la oportunidad de poder en un ambiente de confianza, en el lugar adecuado y con la persona adecuada, poder reconocer lo que siento y expresarlo, me permite no solamente darle lugar de importancia a lo que he perdido, sino también la oportunidad para poder resignificarlo. ¿Sí? Y eso genera alivio, aunque no soluciona el dolor de haberlos perdido, no, ni la desesperanza de ya no tenernos, nos permite conectarnos con un principio de gratitud, ¿sí? ¿Qué agradezco? ¿Qué aprendí? ¿Qué viví yo con esta relación? ¿Y por qué a pesar de no estar físicamente conmigo, siento que se queda conmigo? Y una consulta con el tema de los tiempos. ¿Hay algún tiempo de duelo? Porque pregunto esto porque hace un tiempo había leído como un artículo donde hablaba de que si el duelo era muy prolongado, ya después uno tal vez se preocupaba de si hubiera desembocado en algún tema más como una depresión o algo así, pero tengo como sentimientos encontrados en el sentido de ponerle como un tiempo a algo que es tan humano y tan difícil como de controlar. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a eso, del tiempo de que nos toma los diferentes duelos, especialmente de los seres queridos? Claro, hay diferentes autores, diferentes teorías. Hay algunos que se han aventurado a decir que hay un tiempo de 1 o 2 años para poder ajustarse al dolor de haber perdido un ser querido, pero las nuevas teorías, los escritos contemporáneos nos dicen que no podemos ser tan injustos para poner un tiempo, ¿sí? Que el duelo duele en cualquiera de sus formas y que está más relacionado al vínculo que teníamos con lo perdido, ¿sí? Y que perfectamente podemos tener un duelo saludable 4 o 5 años, siempre y tanto la persona logre ser funcional, logre conectarse con su vida, logre reconocer metas y proyectos. Pero cuando un duelo deja de ser saludable, cuando nos estamos refugiando en adicciones, cuando no encontramos una meta, un proyecto, un sentido a la vida, ¿no? Cuando de pronto comenzamos a perder placer, perder capacidad de disfrute, tener desinterés por lo que antes nos generaba pasión, o comenzamos a descuidarnos a nosotros mismos, ya no comemos, ya no dormimos, descuido mi aspecto personal. Entonces, en vez de poder hablar de tiempos, tenemos que sentarnos a hablar de nosotros, de cómo ha sido esta experiencia, ¿sí? Porque si yo lloro cada fecha importante, hablemos Navidad, Día de los Santos Difuntos, cumpleaños,
Pues la tristeza es reactiva. Es normal que te sientas triste en fechas importantes, ¿sí? Pero si logras conectarte con tus metas y proyectos, tu duelo es saludable. Pero si todo lo contrario, te congelaste en ese momento de pérdida, no logras ver más allá de lo perdido, sí vamos a necesitar ayuda profesional porque estaríamos aproximándonos a un trastorno afectivo mayor como la depresión. Ok. Sí, me parece muy importante hacer énfasis en lo que acabas de decir, que no es un tema de días, calendario, por ponerlo de alguna forma, sino que es más como de conocernos a nosotros mismos y ver eh, esto que cuando ya no vemos otra cosa, o esto de las adicciones que mencionabas, o, o ya no tener placeres después de determinado tiempo. Y en tu experiencia, porque vos sos psicóloga y te has especializado en el tema del duelo, ¿qué tanto los profesionales en psicología están formados para este tipo de vivencias, de apoyar a las personas en este tipo de vivencias? Ujú. Bueno, los psicólogos acostumbramos a trabajar con dolor, ¿no? Nos consultan cuando han perdido algo, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a trabajar con duelos, con pérdidas, pero sí se necesita un grado de especialización, ¿no? Para cierto tipo de pérdidas, porque en algunos momentos se nos puede generar un gran conflicto el proceso de aceptación de la pérdida. ¿Sí? Entonces sí es importante saber que estamos formados para trabajar con esto, pero necesitamos desarrollar un nivel de expertise, ¿no? Para ciertos tipos de pérdida que podrían agravarse, podrían complicarse o generar trastornos patológicos importantes a nivel de salud mental. Okay. Pero entonces, si alguien sintiera que necesita más ayuda para sobrellevar un duelo por las señales que vos mencionabas anteriormente, en el caso de Costa Rica, ¿a dónde podría buscar ayuda? Bueno, hay muchos lugares que trabajan, ¿no? Muchas fundaciones, muchos proyectos de emprendimiento social que se abocan a poder acompañar de forma individual o grupal, ¿no? A estas personas con esta situación de pandemia. Incluso hemos estado todavía más cerca a nivel de la virtualidad de poder dialogar sobre la pérdida, ¿no? Y de poder encontrarnos con otros, que eso es lo que más fortalece a una persona en duelo, es saber que no solamente me pasa a mí, que no solo yo me siento así. Entonces, no solamente con emprendimientos gubernamentales o no gubernamentales, sino también con nuestro sistema de salud. Ahí podemos encontrar la ayuda profesional necesaria para poder tener este acompañamiento a transitar nuestras pérdidas, resignificarlas de forma saludable, ¿no? Y poder generar en nosotros una mayor empatía con el que sufre. Y me gusta esto que mencionabas, que es, por un lado, sí, los profesionales en salud mental súper importantes, pero también por otro lado, pares o personas que estén viviendo situaciones parecidas, que no necesariamente son profesionales. Claro, y es que una persona que pierde, no toda persona que pierde necesita un psicólogo, pero si en algún momento hemos identificado que nuestras propias herramientas de afrontamiento ya no nos ayudan a sostenernos a flote, sí recomendamos buscar ayuda profesional como la de un psicólogo. Okay. Y hoy, como es el día para honrar a nuestros seres queridos que ya no están, y en estos últimos días he estado pensando como qué balance podemos lograr entre honrar a las personas que nos, que nos hacen falta y que queríamos muchísimo, pero al mismo tiempo como tomar nuestras propias decisiones, porque a veces si uno toma decisiones y estás como pensando si los estás honrando o no, entonces cómo lograr ese balance entre seguirlos honrando, que es súper importante, pero también volverse como dueño de tu vida en otro tipo de decisiones. No sé si me hago, si mi pregunta está clara, pero Ujú. es algo como que he venido pensando estos días. Sí, yo creo que básicamente se trata mucho de qué asuntos pendientes teníamos con la persona que falleció, ¿no? Porque si de pronto sentimos que les debemos algo, ¿no? Que de pronto tengo que cumplir su legado o de pronto tengo que continuar, ¿no? Con lo que hacía, pues
es sentarse a reflexionar, ¿no? Generar un espacio de introspección y decir, ok, ¿es una meta mía o es una meta del otro? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega el impacto y el legado de esta persona en mi vida y hasta dónde comienza mi propio propósito? ¿Sí? Porque se trata de darle valor al legado que nos dejan, pero también se trata de darle valor a cómo tú decidas no aplicarlo en tu vida. Y eso no significa que porque he decidido un camino diferente, no le entregue valor a lo que me ha dejado o a lo que me ha enseñado. ¿Sí? Simplemente lo aplico de una manera distinta, porque soy un individuo distinto. ¿Sí? Entonces, poder recordarlos. Hay una frase muy bonita que dice, que tus futuras alegrías no anulen mi recuerdo, pero que mi recuerdo tampoco empañe en tus futuras alegrías, ¿no? Entonces es saber continuar con ellos, valorando su impacto en nuestra vida, pero también entendiendo que nuestra vida continúa adelante y que nosotros somos protagonistas de nuestro propio destino y que son nuestras decisiones con base a sus valores, ¿no? Los que realmente ahora toman importancia en la vida. Me encantó esta frase que mencionabas, no, que sí, no me la aprendí, pero me gustó mucho porque sí, me resuena con lo que he venido pensando. Kimberly, te quiero agradecer muchísimo por habernos dedicado este espacio. Me parece que son de esos temas que no hablamos de lo suficiente y que es importante visibilizar y conversar, y aunque sea un poco incómodo a veces porque nos da miedo o preocupación, igual tener esas conversaciones y estos espacios. Así que te agradezco muchísimo y estoy segura que quienes nos escuchan o nos van a escuchar van a valorar mucho esta conversación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti más bien por el espacio, por la oportunidad de hablar con estos temas y de verdad muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos.